Usted se preguntará, que Colombia es como Venezuela, que no sé qué, que sí sé más. Lo que hizo la Corte Constitucional hoy, y lo ha venido haciendo, demuestra que en Colombia las instituciones sí funcionan, sí existen, y aquí nadie está por encima de la Constitución y de la ley, ni el presidente, ni el ministro, ni nadie. La decisión fue de la Corte y es la última palabra, punto final. ¿Demoraditos? Sí, pero tomaron la decisión la Corte Constitucional como debe ser. 6-2, se cae la emergencia económica. Ahora, el presidente dice que hay que volverla a presentar al Congreso. ¿Para qué si la van a hundir? Lo hace el presidente con una intención política en momentos de elecciones. Y es de, según él, demostrarle al pueblo que no lo dejan gobernar. Claro, hay un discurso interesante para él cuando esa nueva tributaria pues tampoco pasa en el Congreso, como seguramente no va a ocurrir. Pero sí se veía venir que se iba a caer esta emergencia económica, porque es clarísimo lo que dice el magistrado Camargo, aquí se vulneró la separación de poderes, como dice por ahí, no más pregunta a su señoría, porque es que el gobierno argumentó buena parte de esta emergencia económica con el tema de que el Congreso no le había querido aprobar la tributaria. Esto no tiene nada que ver con un hecho sobreviniente. Ahora, sí queda una pregunta todavía rondando, y es que acuérdense que esta emergencia se decretó cuando estábamos en vacancia judicial. ¿Se acuerdan que esto fue una polémica, que era un hecho inédito, que no sabían si se devolvían de las vacaciones o no? Pues se alcanzó a cobrar una platica, más de 1 billón de pesos. Todavía no es claro si esa platica se va a devolver o no, pero el hecho es que ya pues no queda en firme absolutamente nada. Las instituciones funcionan, Mauro. Sí, última palabra y saca. Oiga, me preocupa lo que dice el presidente. Así intenten cogernos presos. Cogernos presos o más. ¿Qué será lo que pretenden hacer? ¿Cuál será el recorte que pretenden hacer? Ni idea. Pues mire que sobre eso no, pero sobre eso, porque nos quedó la duda cuando escuchamos al presidente, pues le preguntamos al ministro del Interior exactamente eso. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice hay que recortar el gasto que se transfiere de dinero público a los más ricos de Colombia? Nos contesta en una frase muy corta el ministro: puede ser las 4G. ¿Las 4G? Esa es la respuesta del ministro, pero él también lo dice como puede ser las 4G. Dice que puede ser recortar las 4G. Pero dice puede ser, es como si tampoco le quedara muy claro lo que estaba queriendo decir el presidente. Qué gobierno, ¿no? Habrá que esperar a ver cuál es la medida, pero recuerden ustedes que hay un patrón de comportamiento de este gobierno consistente en atacar todos aquellos esquemas en los cuales la empresa privada recibe recursos públicos, y no los recibe por regalo de nadie ni de manera ilegal, por arreglos institucionales que existen en la normatividad colombiana. Ejemplo, EPS privadas que recibían recursos públicos empiezan a hacerles el chun, 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 dejan de recibir recursos públicos. Punto número 1. Ejemplo número 2, sector eléctrico, sector energético, que recibe unos subsidios por norma, por los estratos más bajos, le empiezan a cerrar la llave y que no reciba más esos subsidios, y también lo que se conoció como opción tarifaria, la diferencia que se dejó de pagar durante la pandemia de incrementos de tarifas. El gobierno dijo yo lo cubro, mamola, tampoco. Otros recursos públicos que no se le van al sector privado, que se le deberían ir por norma y por ley. Y ahora esto, cuando ya no se sabe exactamente de dónde va a recortar plata el gobierno, pues dice seguramente una plata que va para los ricos. Evidentemente las carreteras, las vías, las 4G le sirven a todo el país, empezando por los camiones en los que se transportan los alimentos para la canasta familiar, para no ir más allá. Por lo tanto, decir que las 4G son para los ricos me parece que es no solamente contraevidente, sino que es un acto absolutamente demagógico. Pero bueno, si van por allí, no sería raro que mantuvieran el mismo perfil, lo cual termina siendo a la larga una cuestión ilegal, y por eso seguro el presidente dice así nos metan a la cárcel. Pero una última observación relacionada con este tema de que es el Congreso el que puede decretar impuestos. Hay un viejo dicho que dice, no hay tributación sin representación. Oh, ¿qué es eso a estas horas de la noche? Bueno, hay 3 ramas del poder público: el judicial, la ejecutiva y la legislativa. Y en la legislativa hay unos senadores y unos representantes que nosotros hemos elegido, unos buenos, unos regulares, unos malos y unos pésimos, pero son los que hemos elegido los colombianos. Por lo tanto, los impuestos los deben dictar esas personas porque nos representan. Por eso, por la Constitución de Colombia y en casi todo el mundo, los impuestos los dicta el Congreso, no los dicta el Poder Ejecutivo. Era obvio que cuando el Poder Ejecutivo salía a tomarse unas atribuciones del Congreso, pues eso iba a ser inconstitucional. Y una pequeña hipótesis para la pregunta de Paula de qué va a pasar con los 1,6 billones
que alcanzó, o este gesto, que alcanzó a cobrar el gobierno en impuestos antes de que la Corte le suspendiera la emergencia económica. Seguramente se van a tener que abonar al pago de impuestos del año entrante, es decir, seguramente van a hacer anticipos y el año entrante cuando alguien diga, vea, me cobraron estos impuestos ilegalmente porque se cayeron finalmente, bueno, se los cruzo el año entrante. ¿Qué es eso? Seguir acumulando plata para gastar ahora y que el que llegue después vea a ver cómo se las arregla. Mauricio, ¿cómo fue que hizo con la mano? No, usted me va a meter en un lío en el noticiero. No. Un día de estos, ¿no? Yo. Giovanni, es tan sencillo como esto. Claro, o sea, No, proxemia y kinésica, decía mi profesor. no hay normatividad ni sustento constitucional, ni siquiera legal, para que el gobierno se hubiera agarrado 1,6 billones o 1,5 Pero bueno, billones en todo por caso, cuenta de le esto. La plata no se la van a Corte, devolver a uno, pero se la suman para el otro año. Pero igual ahí ganó Claro, intereses, ¿no? pero le corresponde a la Sí, Corte ganó definir intereses. pues cómo se devolvería esa plata o qué se va a hacer, si es anticipo, pero de acuerdo, esa plata se recaudó y está ahí justo en este momento, época electoral. Bueno.